Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar de modelos educativos y modelos pedagógicos en la era digital. Antes de entrar en materia, podríamos decir entonces, ¿qué es un modelo educativo? Básicamente un modelo educativo es un esquema macro que recopila y sintetiza las teorías y enfoques pedagógicos que, por cierto, todo centro educativo debería de tener, que esto servirá como un eje conductual de las diferentes actividades a desarrollar en la institución. En el caso de los modelos pedagógicos, son esquemas, llamaríamos a nivel meso, en donde recopila una serie de estrategias de enseñanza que, por cierto, hay una serie de definiciones, pero yo pensaría y lo enfoco así. El modelo pedagógico tiene que responder a estas preguntas: ¿qué enseñar? ¿A quién enseñar? ¿Con qué procedimiento enseñar? ¿Cuándo? ¿Y con qué reglas disciplinarias? Es decir, las reglas del juego en que debe basarse el aprendizaje. En el caso particular, lo que me llamó la atención es el modelo constructivista. Sabemos que el modelo constructivista es muy utilizado o muy conocido, pero muy pocas veces verdaderamente implementado en los centros educativos. Sus características principales es que el alumno se vuelve el motor de su proceso de aprendizaje. El alumno toma un papel activo, se vuelve verdaderamente un buscador de la verdad, un verdadero investigador. Pero obviamente, ¿cuál es el papel del profesor? Y el papel del profesor es hacer preguntas sabias, yo le llamo preguntas poderosas, porque a partir de las preguntas que hace el profesor, que en este caso nosotros lo llamamos facilitador, entonces lo interesante de esto es que el alumno profundizará su conocimiento. Si no hacemos preguntas poderosas, es como ir a un buscador de Google o inclusive preguntar a la inteligencia artificial en ChatGPT y preguntarle algo, pero si no somos específicos, claros, enfocados con lo que queremos pedir, obviamente lo que nos puede dar es cualquier otra información nada relevante. Entonces aquí en este modelo constructivista, el papel del profesor es fundamental. ¿Por qué? Porque él tiene que diseñar esas preguntas poderosas, tiene que facilitar ese proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios para el estudiante? Lo convierte, como ya decía, en un verdadero alumno autónomo. Desarrolla pensamiento crítico al momento de contestar las preguntas y buscar las soluciones a esas preguntas. Se vuelve un investigador de su propia realidad, de la realidad de su entorno, eleva su nivel de autoestima. ¿Por qué? Porque se vuelve activo dentro de su proceso de aprendizaje y traza sus propias metas, ¿verdad? Y limitaciones en cuanto a su proceso de aprendizaje. Verdaderamente lo que estamos desarrollando en él es un aprendiz autorregulado. El segundo modelo, que de hecho me llamó también la atención, que hemos estado implementando de alguna manera en el instituto que fundamos, es el modelo conectivista. Sus características es que el aprendizaje del alumno es continuo, como realmente sucede ser en la realidad, y sucede en diferentes escenarios. Lo puede aprender en casa, sigue aprendiendo en la escuela, aprende en la calle, aprende en la empresa, a través de pasantías, en las redes y conectividades sociales, ¿verdad? El estudiante se convierte en un miembro activo de una red, eso es lo más importante, pero también él observa y emula actos, hábitos, aprendizajes, conocimientos de esa red. Sus ventajas es que obviamente, igual que el constructivismo, hace del alumno el centro de la enseñanza, pero hay una diferencia, que él debe tomar una actitud demasiado activo. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que poner o definir qué aprender y cómo aprender y hasta qué punto aprender. Entonces verdaderamente es un desafío. Ahora,
¿Cuáles son los desafíos de ambos modelos? Concluyo que el desafío es que el estudiante tiene que tomar buenas decisiones. O sea, por ejemplo, ¿qué aprender? Y si él no sabe tomar decisiones en basado a qué es lo relevante y qué es lo irrelevante, se vuelve bien complicado. También necesita un cierto nivel de autonomía, de disciplina y de amor por el aprendizaje de parte del estudiante, porque si no la tiene es complicado, ¿verdad? Entonces podemos decir que verdaderamente estos dos modelos son modelos muy interesantes, ¿verdad? ¿Cómo nosotros lo hemos implementado? Por ejemplo, explicaré algunos detalles de cómo empezamos con un modelo. Yo realmente no soy un experto en educación, pero sí he tenido experiencia en el mundo empresarial y trajimos un modelo sin conocer mucho el modelo constructivista. Trajimos un modelo empresarial, es decir, cómo formar, capacitar gente de alto desempeño en las empresas. Y lo primero que nosotros nos preguntamos, previo a crear el instituto, a ser reconocido por el gobierno de Guatemala, es qué tipo de habilidades o competencias necesita la empresa, la industria. ¿Cuáles son las habilidades que traen nuestros alumnos? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Ya? Es decir, esto es importante. También nuestro modelo verdaderamente se enfocó en varios análisis estratégicos. Por ejemplo, el entender cómo vincular la industria con la academia, es decir, cómo hacer en doble vía el aprendizaje del estudiante. Estando aquí en esta pared, le llamo yo este recinto donde estoy ahorita, es un aula de 4 paredes, pero cómo manifestar y dar a luz lo que se aprende acá se puede practicar en la industria y viceversa. También otro de los desafíos que nos preguntamos es cómo alinear estratégicamente a nuestro modelo el equipo, no solo de liderazgo, sino el equipo académico, llámese facilitadores, equipo administrativo, porque todo esto suma. También cómo ellos pueden adherirse a nuestros valores, a nuestros principios. También pensamos en desarrollar alianzas estratégicas, ya que nosotros acá estamos en un área rural y no contamos con toda la tecnología o con todo, diríamos, los laboratorios como el área de mecánica automotriz, el área de electrónica. No tenemos un potente equipo de facilitadores en el idioma inglés, que son una de las cosas que necesita la industria local. Para el modelo que queríamos implementar, la comunidad más grande era atraer facilitadores, ¿verdad? Es decir, perdone, pero es que estoy un poco con dificultades de la garganta. Entonces, para ello tuvimos que formar a nuestro propio equipo de facilitadores. Nos llevó 2 años formarlos, equiparlos, y no, son chicos, trajimos chicos brillantes de diferentes carreras, pero lo más importante es que amen el aprendizaje, que amen la enseñanza y el servicio al prójimo, y que verdaderamente son potentes para modelar ciertos hábitos que queremos que se modelen nuestros alumnos, como la honestidad, la puntualidad, la productividad, la mía extra, entre otras cosas, ¿verdad? Que es parte de las competencias blandas. Así que nosotros lo que hicimos fue no traer ningún profesor de profesión, porque la experiencia demuestra que muchas veces las malas prácticas que ellos ya traen lo vienen a implementar a un proyecto tan innovador que eso termina siendo un problema de cambio de paradigma, termina siendo una resistencia al cambio, que es lo que no queríamos, ¿verdad? Que de hecho son los desafíos meramente de la innovación, ¿verdad? Entonces, también hicimos vinculación con la industria. Hoy en día los chicos van a hacer pasantías
3 veces a la semana, 4 horas a las empresas de todas las carreras. Los jovencitos de nivel básico, ellos desarrollan actividades significativas como granjas de pollos, ellos tienen su huerto pedagógico, entre una serie de actividades significativas para entender qué es un presupuesto, una proyección de ventas, entender la dinámica de mercado, oferta y demanda, también entender los valores nutritivos de cada tipo de hortaliza, entre un montón de cosas que se trabajan ahí. Estos nuestros jóvenes facilitadores los tuvimos que entrenar, pero ante todo escoger. No tenían que tener menos de promedio de 90 puntos en las escuelas donde se graduaron y deben ser estudiantes de ciencias exactas, es decir, ingeniería, matemática, lenguaje, diseño, entre otras cosas. Nos apropiamos de un modelo de Michael Porter que le llamamos la cadena de valor. Este profesor, tuve la dicha, fui alumno de él en Harvard School, y básicamente tuvimos que analizar temas como recursos humanos, cómo íbamos a desarrollar todo el tema de la tecnología dentro del proceso de aprendizaje, el área de finanzas, la infraestructura, el ADN del instituto, como es el liderazgo, el emprendimiento, el inglés, la computación, los valores progresistas judeocristianos. Son ejes transversales en el proceso. Quedaría verdaderamente muy corto explicar este modelo. Lo que sí estoy seguro es que la América Latina está enseñando, como decía la doctora Denise, conocimientos que para este siglo no tienen ni siquiera posibilidad de ser utilizados. Así que el desafío es demasiado grande. Nuestro modelo que estamos utilizando se inclina bastante al modelo constructivista, en donde nuestros facilitadores se vuelven gestores y coach del proceso de aprendizaje. No son el centro de la atención del aprendizaje, pero todos nosotros tenemos que ser el modelo para ellos. Si hablamos de puntualidad, nosotros somos los que tenemos que estar 5 minutos antes en las aulas. Si hablamos de orden, si hablamos de innovación, si hablamos, por ejemplo, de pensamiento crítico, tenemos que nosotros amar cuando ellos nos cuestionan, cuando ellos no están de acuerdo con alguna idea de nosotros, estamos dispuestos a dialogar, que eso es sumamente importante. De hecho, algo interesante que nos dice, por ejemplo, la participación activa del estudiante dentro de las aulas es fundamental. Nosotros usualmente, para que sea muy dinámica la clase, cuando hay un orden, a veces se trabaja de manera grupal, otras veces se trabaja de manera individual. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una paletas de nombre, en donde a todos los estudiantes, acá aparecen todos los nombres de los estudiantes, y nosotros les tenemos que llamar por nombre. La participación es al azar. El modelo tiene 3 momentos: el conocimiento previo, donde todos los chicos tienen una nota técnica, tienen que analizar y entender, luego contestar las preguntas, luego vienen a un proceso de co-creación aquí dentro de las aulas, ¿verdad? En donde todos participamos, y tanto el profesor como el resto de estudiantes de la clase vamos creando nuestro aprendizaje. Y por último, nosotros tratamos de llevarlos a lo que le llamamos la praxis social del conocimiento, y no es más que cómo yo, como aprendiz, puedo llevar este conocimiento a la práctica. Nosotros creemos que cualquier conocimiento que no produce un bien o un servicio, o hacer de este lugar, este mundo, un mejor lugar para vivir, estaría de más, no sirve. La pregunta siempre que nos hacemos, ¿qué enseñar? Por ejemplo, realmente no debemos de aprender cosas irrelevantes que ni siquiera nos sirven en nuestra vida. Por ejemplo, el modelo, muchas veces en los libros, en los textos aún actual, nos mandan a memorizar libros, donde aparece el río más grande, el volcán más grande del país,
la capital de Brasil, de la Argentina, etcétera. Cosas que por conocimiento general, pues obviamente hay que saberlo, pero no es nada relevante como para que el alumno, el estudiante, sea un potente servidor, creador, innovador, emprendedor en este siglo. Así que espero que yo haya podido contestar. Son varias cosas que conlleva, es un proceso, seguimos implementando el modelo. Pero consideramos que el uso de la tecnología es también muy linda, que es el modelo conectivista. Sin embargo, nosotros lo que hacemos en este modelo es que, porque no tenemos los suficientes recursos, usamos un coach, que es el estudiante más, digamos, 5 más brillantes de la clase. Ellos forman grupos de 5 estudiantes y ellos hacen coach por 2 horas cada 2 días para apoyar a elevar el nivel de competencia de sus compañeros. Usualmente lo hacemos virtual, otra vez presencial, aunque todas las clases ahora todavía siguen siendo presencial acá. Los desafíos, como vuelvo a insistir, qué bueno tenemos internet, qué bueno tenemos una tablet, pero eso no es todo. La clave es enseñar a los jóvenes a tomar buenas decisiones, saber discernir entre lo que es útil y lo que no es útil, saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Muchos aprendemos de la televisión, que es tecnología. Hemos aprendido mucho del internet, pero la pregunta es, ese aprendizaje y aún termina siendo un hábito en nosotros muchas veces, porque llegamos a ese conocimiento a practicarlo. Pero la gran pregunta ¿es útil para mi salud lo que aprendí? ¿Es útil para mi familia, para mi crecimiento espiritual, personal? Y muchas veces, desafortunadamente en América Latina, ya es demostrado en estudios hechos, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, que los grandes problemas de salud que genera el uso excesivo de las redes sociales son catastróficas. Así que tampoco podemos decir que la tecnología es la panacea. Nosotros creemos que esta es tecnología, como puede ser, les enseño un poco aquí. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos aulas con pizarras laterales donde nuestros estudiantes, ellos participan. Tenemos mesas. ¿Por qué mesas? Porque ellos pueden reunirse en grupos de 3, de 4, de 5. Luego tenemos una pizarra principal para el profesor, ¿ya? Y lo más lindo de esto, los chicos, por ejemplo, enseñamos una competencia blanda del tomar agua suficiente, y aquí tienen su propio ecofiltro acá. Por supuesto que tenemos acá unos tableros, como ustedes pueden observar. Esto se utiliza de tal manera cuando los alumnos desarrollan actividades ya más de crear proyectos, ¿verdad? Este es un tablero que se levanta y se convierte en un tablero totalmente en todo el aula. Esa es tecnología para nosotros, es la tecnología que nosotros nos valemos en el área rural. Y tenemos estudiantes, gracias a Dios, que han logrado irse al extranjero porque han logrado las competencias de la disciplina, del enfoque, de la autonomía y del trabajo en equipo. Así que Dios les bendiga, espero haber contribuido en algo en este video. Que Dios les bendiga.